Hoy que sí prendí la cámara, nadie la tiene prendida de mis compañeros. Es muy bueno que tengan la cámara prendida para uno no sentirse solo, porque uno a veces, ¿quién como Dios? Y uno, ay, sí estarán ahí conectados. Es muy bueno que tengan la camarita prendida. Él en estos momentos se está bañando. Sí, ya en un minutico está acá conmigo. Sí, sí, vamos iniciando. Bere, ¿dónde estás? Bueno, buenas noches, ¿quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Bueno, mi nombre es Berenice Restrepo, pertenezco a la Misión Provida y por gracia de Dios, esta noche la Virgencita me ha escogido para dar esta charla. Yo espero que sea de mucho provecho para nuestras almas, tanto para ustedes y para nosotros que también la damos, nos exhortamos. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que en esta noche nos tome y traiga lo que Él quiera en esta noche, ser en lo más profundo de nuestro corazón, en sus corazones. Lo más importante es estar dispuesto y tener pues como esa disponibilidad y el alma dispuesta a recibir todo lo que Dios tiene esta noche para nosotros. Y después de María, nadie como San José. Bueno, ¿quién como Dios? Para las personas que en estos momentos pues ya llegaron, me presento. Mi nombre es Juliana Cárdenas Orozco. Por gracia de Dios, llevo en la comunidad 6 años, 8 meses y 24 días. Ha sido maravilloso el momento en el que el Señor, por su infinita misericordia, nos llama. A ustedes también los ha llamado. Me alegra de verdad muchísimo estar esta noche con ustedes, con mi compañera Benedice. Esperamos pues poder en su totalidad o en la mayoría poder resolver todas las dudas que tienen en cuanto a la charla. Antes de empezar a darle la charlita, les aclaro, si tienen alguna duda, al igual yo voy a estar preguntando, no tengo problema, me alzan la manito, que con todo el amor, si sabemos, pues les contestamos, si no, entonces les vamos dando la respuesta a medida que vaya pasando la charla o dentro de 8 días cuando, si no alcanzamos pues a darla hoy. Queremos darla hoy, normalmente siempre alcanzamos, pero como a veces hay unas preguntas que se extienden un poquito, entonces si alguna cosa la terminamos de dar dentro de 8 días, pero esperamos pues poder terminar hoy. Pero antes de empezar, vamos a primero a hacer una oración para que el Señor nos dé la gracia, sobre todo de estar atentos a lo que a veces el mundo nos pinta y de pronto no sabíamos de estas cosas que hoy vamos a hablar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a quietar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Vamos a pensar en la advocación que más nos gusta de la Santísima Virgen María y le vamos a pedir que venga con su manto maternal a llenar a llenar este corazón de amor, de un profundo amor con el Señor, porque donde está la Santísima Virgen María siempre está el Señor.
Y también le pedimos que venga con su castísimo esposo San José. También le pedimos que venga con su fidelísimo esposo, el Espíritu Santo, y que venga esta noche y nos acompañen a vivir esta charla tan hermosa. También le pedimos al Santo Ángel de la guarda de cada uno de nosotros, que vengan y se haga al lado de nosotros, junto con San Miguel, San Gabriel, San Rafael. No sé si ustedes tengan un santo de devoción, pero piensen en el que quisieran adoptar. Por ejemplo, en este año que estamos en el año jubilar de San José, piensen en sus virtudes, en su prudencia, en su silencio, y asimismo esas virtudes tráigalas a su corazón y dispongamos cada una de nuestra alma. Dios todo lo puede. Dios es maravilloso, Dios es amor. Dejemos que Él entre a nuestro corazón. Él está ahí, Él no está afuera, como decía San Agustín. Tarde lo amé, tarde lo conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, yo que te buscaba afuera cuando estabas dentro de mí. Dejen que sea el Espíritu Santo, ese Rúa, ese Paráclito, ese abogado, ese fuego que es el amor entre el Padre y el Hijo, entre Abba Padre y nuestro Señor Jesucristo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos regalen en esta noche una charla de la consagración a Jesús por María maravillosa. Te pedimos, Señor, que cubras con tu preciosa sangre cada una de las redes sociales, del internet, los equipos, las personas que estamos acá. Cubre con tu preciosa sangre, Señor, el norte, el sur, el oriente, el occidente, las puertas, las ventanas, los lugares en donde estamos, con cada uno de nuestros familiares, para que podamos vivir hoy santamente esta charla. Y si el demonio nos quiere molestar, lo enviamos a los pies de Jesús vivo y resucitado, para que los envíe al lugar que le corresponda. Ven, San José, úngenos con tus lirios. Ven y danos la paz, la certeza de que independientemente de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en Colombia, todas las tribulaciones que tengamos, tanto espirituales como materiales, no vengan a turbar este momento tan hermoso que el Señor nos regala en comunidad. Qué importante, Señor, es estar en comunidad, porque si uno está bajito, otro te ayuda, otro te levanta. Ven, Señor, a habitar en nuestro corazón, en nuestra alma. Te amamos, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Y con mucho amor le vamos a decir a la Santísima Virgen María: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo o hija en posición vuestra. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndonos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permisito, cierro la ventana, que es que una vecinita mía hace mucha bullita por la noche.
Bueno, y después de María, nadie como San José. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Estamos súper bien. Bueno, Dios les pague. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la charla número 12, que es la charla de la cultura de la vida. En el Totus Tus está pues cultura de la muerte, entonces la charla la hemos llamado primero la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Pero que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto con qué se come? ¿Cómo así que la cultura de la vida y la cultura de la muerte? Bueno, primero debemos aclarar ¿qué es cultura? Cultura es algo que construye. Cultura es algo que construye, hagamos un ejemplo, por ejemplo, la cultura paisa, es que el algo es frijoles con arepa, chicharrón, taja de maduro, eso es una cultura, entonces una cultura donde usted dice, ve, usted va a Antioquia y usted lo que le van a dar es una bandeja paisa, ¿cierto? Entonces, bueno, usted va a Bogotá y usted dice, no, allá le vamos a dar ajiaco, qué rico ajiaco, ¿por qué? Porque esa es la cultura de allá. Pero si nos vamos más allá, en cuanto a lo que es una cultura, acá estamos hablando qué es la cultura de la vida, pero ¿y qué es la cultura de la muerte? Y uno dice, pero bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Y esto cómo se hace? Resulta que San Juan Pablo II, uno de los santos papas más impresionantes pues de los últimos tiempos, sacó la encíclica que se llama, te las voy a mostrar, el Evangelio de la Vida. Esa es una encíclica increíble que yo no sé acá o si ustedes tienen la cultura pues de, de leer, no sé a quién le apasiona pues leer, pero si ustedes pueden leerse en esta encíclica, sería de mucha ayuda para ustedes porque en realidad están los conceptos de lo que estamos viviendo en estos momentos, la batalla contra la cultura de la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? San Juan Pablo II la definía de la siguiente manera, se los voy a leer textualmente. Denme un momento, yo cuadro acá algo. Ya. Está bien, listo. La cultura de la muerte es una mentalidad, una ideología cuyo objetivo es propiciar la muerte de los que son considerados poseedores de una baja calidad de vida. Acá les quiero aclarar algo. La calidad de vida no existe. Es decir, calidad es lo que se le denomina a un producto. Es decir, usted dice, esta silla Rimax es de una buena calidad. Esta nevera Diacef es de buena calidad. Pero a nosotros los seres humanos se le llama es dignidad. La dignidad y la dignidad viene de Dios. Así se le designa. Entonces, es dignidad. ¿Y por qué dignidad? Porque somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dice, de una baja calidad de vida o un estorbo, una carga, un obstáculo para el placer, el poder y el tener. Y ustedes ya vieron esa charla que si la recuerdan, esos son los enemigos de nosotros, el mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? Sus promotores creen que la muerte es la solución a los problemas de la humanidad. ¿Cuáles son las peores características que tiene la cultura de la muerte? Es que dicen el concepto, hacen la sustitución de la dignidad intrínseca y absoluta del ser humano por el concepto relativismo, pues del relativismo de la calidad de vida. ¿Qué relativismo? Vamos a explicar esa palabra. En la cultura de la muerte, el relativismo es donde cada uno tiene su propia verdad. Es decir, yo creo en la reencarnación, sí, a mí no me importa, esa es tu verdad. Entonces yo creo en el yoga, no sé qué, esa es su verdad. Y entonces cada uno tiene una propia verdad y eso es falso. Existe una sola verdad y la verdad es Cristo. Esa es la única verdad que hay. Entonces, si el valor de la persona depende de su calidad de vida, como lo llaman los de la cultura de la muerte, entonces la persona ya no tiene dignidad, la persona ya no vale, entonces
llega la cultura de la muerte a hablar de 5 temas que vamos a ver muy impresionantes en cuanto, yo le voy a agregar uno más, pues yo le voy a agregar uno más, no, en oración se agregó uno más, porque resulta que tenemos que tener en cuenta por qué hemos llegado a la cultura de la muerte. La cultura de la muerte tiene 5 tendencias súper fuertes que son, empezamos con el nuevo orden mundial, ¿cierto? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Y vamos a explicarlo de dónde viene el nuevo orden mundial. Luego sigue con la ideología de género, el homosexualismo, la anticoncepción, el aborto y la eutanasia. Esos son los 6 temas que vamos a ver en el día de hoy. Pero entonces decimos, ¿y cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se llegó a este punto donde usted habla de que está en extinción el águila, cóndor, no sé qué, el cocodrilo, el elefante, está en extinción, si este arbolito no lo vayan a cortar, por Dios, es que, o sea, y se empezaron a meter por el ecologismo, entonces se empezaron a meter por el animalito, porque es que yo prefiero animales que tener hijos. Y uno dice, no, pero pero ay, no, Juliana, tan inhumana, no, para nada. De hecho, la naturaleza hay que cuidarla, claro, porque yo no sé si ustedes se han levantado por la mañana, por ejemplo, yo acá al ladito de mi balcón tengo un arbolito y ahí hay unos ruiseñores y contemplar la naturaleza es algo tan hermoso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo tan hermoso que es que Dios incluso hizo la naturaleza para un fin y nosotros con la naturaleza también somos felices. Un árbol para la sombra, el viento, el viento para refrescarnos de un calor, y eso es muy hermoso, pero ya cuando eso se desvirtúa, cuando usted lo lleva al otro extremo, es lo mismo el animalito, endiosar un animalito. Hace poco veía en Instagram, se murió un perrito y lo tenían en una cajita como un sepelio, un entierro con flores. Dios mío, ese perrito en una almohada. Hay cementerios para perros, ya se creman perros, ya se entierra el perro y entonces usted ya habla de que una niña quiere abortar o eh, por las causales que sea, por las causales que estén acá despenalizadas en Colombia. Y sí, a mí no me importa. Entonces, donde todo se humaniza, todo se endiosa, menos en realidad la vida humana. Y esto es súper delicado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desfigura realmente para que fue creada cada cosa, para que, Dios mío, por ejemplo, yo hace poco, no sé si a ustedes les tocó escuchar un audio del padre Gerardo, un padre que está en la parroquia Santa María de los Dolores, que queda por el lado del Popular, y él contaba en un audio de 26 minutos de una niña que se llamaba Evelyn. La niña quería abortar. Profamilia es una de las sucursales de Parenton y resulta que eh, por estos días de pandemia donde estamos que 4/7, entonces los 3 días que no se trabaja, pues Profamilia no para. Resulta que en la clínica de Prado, que es una clínica provida, le están practicando el aborto a esta niña con 20 semanas. El padre se fue inmediatamente para allá, se metieron allá para salvar la vida de ese bebé. Y decía el padre, es increíble la manera en que abusamos de la misericordia del Señor, porque de todas formas, hasta se le ofreció una ayuda económicamente de 1 millón de pesos para que no abortara a su hijo, y en realidad no sabemos si la niña abortó o no, pero donde ya la vida humana no vale. Pero no vale, ¿por qué? A ese punto es donde vamos a llegar. Mire, resulta, yo quiero que por favor escriban, por favor, estas citas bíblicas que yo les voy a dar, y cuando ustedes puedan, eso les queda como tareita para que las lean, por favor. Entonces, la encíclica que les acabo de mostrar, que es el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, para que lean el numeral, del numeral 21, el 3, el 14
y el inicio del 16. También van a escribir la cita Génesis 4, del 8 al 15, Catecismo de la Iglesia Católica 23, 57, 23, 58, 23, 51. Bien. Ah, ay, qué pena. Y yo que hablo más rápido. Bueno, claro que sí. Entonces empezamos. Listo. Empezamos el Evangelio de la Vida, numeral 21. Tenemos Génesis 4, del 8 al 15. Tenemos Génesis 3, del 1 al 7. Lucas 17, 1, 6. Isaías 5, 20. Este sí se los voy a decir de una vez para que a medida que estemos en la consagración nos vayamos ya grabando como ciertas citas bíblicas que son muy importantes, sobre todo para nosotros en el crecimiento espiritual. Isaías 5:20 dice algo muy impresionante. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, luz a la oscuridad, que dan lo dulce por amargo. Eso lo dice en Isaías, uno de los grandes profetas. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo Génesis 4, 1 al 16. Vamos a empezar hablando del el primer homicidio, la primera muerte que se dio en la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Dice Caín y Abel. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio, escuchemos bien, Yahvé miró propicio a Abel su ofrenda, mas no miró propicia la ofrenda de Caín, lo cual se irritó a Caín de gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Repito, mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano, a ver, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. Quiero que se detengan en lo que les voy a decir, pues lo que les voy a decir, no, lo que nos dice el Señor. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Contestó Caín. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Escuché, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Escuchen bien. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, escuche lo que nos dijo Dios, porque nos estás hablando a nosotros esta noche y eso a mí me parece súper hermoso. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te hará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé,
Nosotros le contestamos a Dios, mi culpa es demasiado grande para soportarla, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió. Esto no es solo, perdón, terminemos para yo terminarles de explicar. Yahvé respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Ustedes saben que 7 en teología, eso es plenitud. Cualquiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie lo encontrara y lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, yo no sé, uno dice, bueno, uno está acostumbrado a leer, a leer, a leer, pero cuando uno se detiene a leer esta hermosura de palabra de Dios, es sencillo, mire. El Señor vio propicio lo que Abel estaba haciendo, pero lo de Caín no lo vio propicio. Entonces la envidia, el pecado, uno debe luchar contra el pecado, pero quiso Caín, él no luchó, más sabiendo que Dios le había advertido. Recordemos cómo se desordenaron nuestras pasiones superiores e inferiores cuando el pecado original de Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasó? Listo, mató a su hermano Abel. Y el Señor le dice algo, la sangre de tu hermano reclama. ¿Cómo estará Dios en estos momentos con tantos niños abortados en el mundo? Y ellos también están reclamando, acá estoy y nadie ha hecho nada, ¿cierto? Pero miren cuán hermoso es el Señor, que aún con nuestro pecado es infinitamente misericordioso. Él dice, el que te toque te pagará 7 veces. El Señor le hizo una marca a ver, y porque es que el Señor podría decir, no, ¿sabe qué? Es que ya no más pan y se acabó la vida de Caín. No, él prolongó su vida solo por una cosa, para que él se arrepintiera y volviera a Dios. Qué hermoso es arrepentirse y volver a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy con nosotros. Mire, nosotros quizás en estos momentos tengamos muchísimas cosas encima de las cuales nosotros no nos hemos arrepentido, pero el Señor en su infinita misericordia cada día nos da la vida para que nosotros le reparemos y volvamos a Él, porque de Él somos y a Él volvemos. Él en su infinita misericordia nos pone una marca y nos dice, acá está mi misericordia para que vuelvas a mí. Y nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque Él es el único dueño y Señor de todo. Es impresionante en estos momentos cómo la cultura de la muerte hace que nosotros, como les decía ahora, en Isaías 5:20, hace que nosotros veamos normal lo que no es normal ante los ojos de Dios y que hagamos lo contrario para, por el relativismo, coger y cambiarle a todo el mundo el pensamiento. Y eso cómo se hace cuando no tiene uno a Dios en el corazón. Pero cuando no tiene a Dios en el corazón, mis niños, ustedes que están en esta consagración, pídanle a la Santísima Virgen María la gracia de perseverar, porque cuando algo no es de Dios, el corazón chuza, el alma dice, así no es, esto no es de Dios. Bueno, entonces, ya empezando con este tema pues tan hermoso de cómo entró la muerte al mundo, cómo entró la primera muerte al mundo. Entonces vamos a hablar del nuevo orden mundial. Yo les voy a hacer como como un repasito para que entendamos en estos momentos en qué punto estamos y por qué estamos ahí. Miren, estas palabras las crea el padre de George Bush en una política detrás del eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Escriban esa palabra, eufemismo. Ustedes la van a estar escuchando mucho en esta charla. El eufemismo es cuando yo cojo y maquillo una palabra para que se vea bonita. Hagamos un ejemplo. IVE, en Colombia, IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Entonces usted dice, interrupción es algo, miren, vean, yo interrumpí la sentada y yo retomé la sentada.
Eso es algo que usted puede retomar, pero cuando usted interrumpe un embarazo, pues usted cómo lo va a retomar. Entonces yo aborté hace 20 años, y entonces voy y le digo al doctor, doctor, usted me hace un favor y vuelve y me mete el bebé que yo ya voy a retomar el embarazo. No, no se puede. No se puede porque el bebé ya está muerto. Entonces, ¿qué hace el eufemismo? Podría decirle a usted palabras bonitas, maquilladas, por ejemplo, en noticias no se habla de nuevo orden mundial, hablan de globalización. Es que necesitamos, por ejemplo, en estos momentos que está tan candente todo este tema sobre la reforma tributaria, que aunque muchas personas no estemos de acuerdo con ella, ya metieron en las noticias una nueva palabra que se llama es que la nueva derecha. ¿Cuál nueva derecha? Es la izquierda. Pero entonces le dicen nueva derecha y entonces usted se va a emocionar. Eso es eufemismo. Usted puede maquillar algo que usted sabe que es totalmente contrario a lo que te están diciendo. Entonces, como decía Gorbachov, que era el secretario del comité, que quería imponer un gobierno global, un nuevo orden político, una sola moneda, una sola religión, algo jurídico, y que el decálogo, escúchese bien, que el decálogo era un estorbo para poder hacer todo lo que ellos tenían planeado. Y uno, pero ¿y qué es el decálogo? El decálogo son los 10 mandamientos. Entonces, a ellos les estorba a las personas de fe. Les estorban las personas que creen en Dios, que tienen moral, que tienen principios, porque solamente, por ejemplo, hoy que veía el estado de Fran periodista, donde decía, una persona sin Dios se autodestruye. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Nos estamos autodestruyendo. Entonces, ellos quieren un pensamiento social, una reingeniería social, quieren un pensamiento único y una inversión completa de los valores, donde por ejemplo a nosotros en estos momentos nos dicen que si tú te quieres masturbar, eso es normal y eso es salud. Cuando nosotros sabemos que por moral y que si vamos al catecismo de la Iglesia Católica y revisamos, ven, ¿y qué es la masturbación? La masturbación es un acto que te denigra a ti. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. Y es así de sencillo. Si Dios lo dice, como dice el Padre Gerardo, y como lo dice el Padre Gerardo y como lo deberíamos de ser todos, solo basta con que Dios lo diga y punto. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a desordenar. Yo nunca he visto que un violador sea violador de una. No, él empieza en un proceso para ser violador. Entonces, ¿cómo empieza un violador? Bueno, empecemos, hagamos un ejemplo. Normalmente un caso que se ve antes se empieza porque desde los 8 o 9 años puede empezar viendo unas imágenes de impureza. Después, más o menos a los 15 o 16, empieza a tener relaciones sexuales con la novia antes del matrimonio, se casa, entonces ya no está satisfecho con su relación sexual, entonces quieren ya relaciones homosexuales, ya no les sirve eso, quieren otra persona en la cama, ya no les sirve esa persona en la cama, entonces yo ya quiero con animales, yo ya quiero zoofilia, yo ya quiero necrofilia, yo ya quiero pornografía, y la pornografía es tan impresionante. Hace poco estábamos en un retiro espiritual y nos explicaban que era la pornografía, es tan adictiva que usted ya ni siquiera tiene una relación sexual con la persona pensando en ella, sino en toda la cochinada que usted vio. Y ahora, ¿y cómo se llega ahí? A ese punto, como usted ya no está satisfecho con nada, usted ya ve hasta lindo su hijo. Ahí se llega a ser abusador. Y uno dice, no, pero es que todo tiene un proceso. Usted como es universitario, preescolar, escuela, bachillerato, entras a la universidad. Asimismo se hace un abusador, un violador, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a explicar. En 1903, la corona británica tenía la hegemonía, pues, total del mundo. Se murió la reina allá y se unió con la corona, perdón. Se unió con la corona holandesa y landesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Fueron las 3 familias más poderosas del mundo, que son los Rockefeller, los Rothschild y los Morgan. Y resulta
que se estaban viendo amenazados por algunos países, entonces ellos que dijeron, no, pues, ¿sabe qué? Juntémonos, porque si no, entonces acá nos van a quitar el poder y eso no lo podemos permitir. Entonces se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, donde formaron el Club de los 300, ¿cierto? Ellos se hacen denominar pues el Club de los Inmortales. Luego, por medio de 13 corporaciones dueñas del poder del mundo, pues que manejan como los principales bancos, las principales universidades de educación, de la salud, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, estos poderosos se unieron con las grandes fortunas, como decir, con George Soros, con Bill y Melinda Gates, con Hillary Clinton y su esposo, que es el expresidente Bill Clinton, con la Fundación Ford, con Montesanto y con todos. Con todos se unieron, entonces dijeron, no, vea, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuáles son las estrategias? El aborto, la anticoncepción, el control mundial de las enfermedades y la sanidad, la difusión del hambre y la pobreza, pero escuchen bien, la difusión del hambre y la pobreza, el favorecimiento de las guerras, el control de los recursos naturales, el fomento del homosexualismo, el control de los medios de comunicación, el control de la educación sexual en escuelas, colegios y universidades. Ustedes no ven que hace un tiempo para acá hay disque clase de educación sexual, qué particular. Y uno dice, pues de eso me encargo yo en mi casa, en mis hijos, pero ellos también quieren que los hijos sean de ellos, del Estado. Está también el ataque a la Iglesia Católica, grupos pro vida y grupos pro familia, la legalización y la expansión de las drogas, la sexualidad desenfrenada, el control de la natalidad, la falsedad en el cambio climático, porque eso es falso, el aumento del SIDA. Entonces usted dice, sí, vamos a tocar como ciertos puntos. Un ejemplo, el crecimiento demográfico. Es que lo que pasa es que por el cambio climático estamos sobrepoblados, vea que es que, entonces ven al hombre como un enemigo. Es que sí, es que el hombre es el que tiró la basura al mar, es que el hombre es el que daña todo. Entonces nosotros mismos somos pues como el enemigo pues de la naturaleza, lo que les decía ahorita, el ecologismo, que al perrito, marchemos porque se están muriendo de hambre los hipopótamos de la hacienda Nápoles, en fin, ¿cierto? Entonces, empezaron poco a poco, pues empezaron en 1903, pero ¿y cómo llegaron allá? Resulta que hay un señor que se llama Thomas Malthus, que en el año 1789, él era del clérigo anglicano, era erudito, economista británico, heredero de la tradición calvinista. Les voy a hacer acá un paréntesis. La religión católica es la única que ha existido hasta el siglo XVI, que fue donde Martín Lutero pues le hizo tanto daño a la iglesia. Desde ahí es donde vienen tantas iglesias en estos momentos, como 100.000 iglesias, porque resulta, no recuerdo bien, es el rey Enrique VIII, se quería separar de su esposa porque no le daba hijos varones. Entonces, como tenía tanta plata, este señor separó la iglesia y, y se casó con otra persona que tampoco con la cual pudo tener hijos varones. Bueno, entonces resulta que este señor escribió un libro que se llama El ensayo sobre el principio de la población. Entonces, este señor, Thomas Malthus, los factores que empezó a escribir en este libro sobre los factores que, según él, desencadenaban el crecimiento de la población y la abundancia, y resulta que él decía que iba a llegar un momento donde iba a haber demasiadas personas y que muy poquito que comer. Entonces ya
llega este señor mientras que escribía este libro sobre la sobrepoblación, se murió y lo terminó de escribir Engels. Resulta que, perdón, me equivoqué acá. Ahorita les termino de explicar eso, perdón, me equivoqué. Les ofrezco disculpas. Bueno, entonces este señor termina diciendo que estamos sobrepoblados, no va a haber comida para todo el mundo, cuando a los 1 o 2 años había más empresas que nunca y había más del 80% de comida y menos gente. Entonces este señor se equivocó, pero resulta que también este señor Charles Darwin, cierto que Santi me está escribiendo los nombrecitos, a ver, yo miro los mensajes. Pero es Charles Darwin el de la teoría de la evolución, ¿o qué? Sí. Bueno, entonces ya quedó desmentido sobre el crecimiento pues demográfico. Dios te pague, Santi. Entonces este señor era un racista, admirador de Malthus, era un científico naturista inglés, creador de la hipótesis de la evolución. O sea, él decía que pues, no sé si recuerdan cuando vieron clase de filosofía, que había un miquito y que nosotros llegábamos a ser seres humanos. Bueno, yo no sé, eso acá lo estamos desmintiendo porque yo nunca he sido mico. Acá, ¿quién ha sido mico? Ninguno. Yo he sido un ser humano desde la concepción hasta este momento. Yo en cuanto a eso no he evolucionado y a mí eso me da muchísima risa, porque Dios mío, entonces primero éramos micos y ya somos seres humanos, no. Se los explico pues así como de una forma sencilla, pero él hablaba mucho sobre exterminar las razas salvajes del mundo entero. ¿Y a qué voy con todo esto? Todos ellos se referían a que, por ejemplo, las personas, los pobres, eran un estorbo para los que eran ricos, porque nosotros los pobres nos comíamos los recursos de los ricos, de los que verdaderamente sí tenían dinero y derecho pues como a vivir, porque ellos tenían la plata, ellos eran pues los de la alta gama, por decirlo así. Entonces, resulta que también está la señora Margaret Sanger, donde escribió un libro, El pívot de la civilización. Ella pues era una enfermera, hija de una familia irlandesa, era muy pobre, emigraron a Estados Unidos, eran 11 hermanos, ella era la mayor, culpó a su papá de la muerte de su mamá. Esa mujer odiaba a la familia y la maternidad, y a pesar pues de toda esta, ella se unió a la anarquía pues socialista. Ella fue casada con un señor que se llama William Sanger y tuvo 3 hijos, los cuales abandonó. Era una terriblemente racista y marxista, odiaba a los negros y a los latinos. En su libro hablaba que los débiles pues de la mente y de otros sectores inferiores son alimentados injustamente por las iglesias que transforman esa lacra humana en un peso de muerte infame por los sectores superiores. Mire, esta señora pensaba que la maternidad, que la familia era lo peor que a una mujer le podía pasar. Entonces esta señora se unió con uno de los más ricos del mundo, de los cuales les hablé anteriormente, que se llama Rockefeller, y fue la creadora de la primer pastilla de anticoncepción, donde ella hizo un ensayo con más de 1.300 mujeres mexicanas, la cual la mayoría fallecieron porque los métodos anticonceptivos son altas dosis de hormonas que se suministran en el cuerpo de la mujer para que no quede embarazada. Ella en 1916
en 1930 crea la primera clínica abortista eh, para, para negros en Nueva York. En 1952 crea la Federación Internacional Planned Parenthood, que es la primera clínica de abortos allá en Estados Unidos. Ella estuvo presa, pero salió libre porque alegó el derecho al control de la natalidad, porque en ese entonces nadie pues planificaba. En 1955, junto al doctor Gregory Pincus, crea pues la pastilla anticonceptiva que se llama Enovid, con los peores experimentos que yo les contaba. Los hizo en Haití, México y sobre todo en Puerto Rico. La mayoría de esas mujeres murieron. En 1960 se dio luz verde para la pastilla después de llevar las peores pruebas y menos rigurosas en el mundo entero, donde inclusive se dijo en Estados Unidos que era un gran riesgo para la mujer, y más aún así se dio luz verde para venderla y para usarla como productos farmacéuticos. El Papa Pío IX en ese entonces saca 2 encíclicas defendiendo la familia y el matrimonio, una que se llama Ubi Arcano, que la escribió en 1922, y la otra Castit Conui en 1930. Resulta que esta mujer fue la que quería perfeccionar la especie humana. Eso se le llama eugenesia. Ella quería que la raza fuera perfecta, que no hubieran negros. Entonces, que ella iba a perfeccionar eso con todos estos métodos anticonceptivos y sobre todo para que las personas no tuvieran más hijos. Más o menos en 1960, Rockefeller creó el Fondo de la Población de la ONU para imponer el aborto, que es el aborto, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Perdón, es que me está fallando acá. Perdón un momentico, ¿yo cómo lo hago? Denme un momento. ¿Me ven ahí, cierto? Sí, Julie. Es que como tengo... ¿No me ven? Ah, no, ya en este momento no te vemos. Es que mira que como tengo pantalla compartida, no me deja... Pero tampoco vemos tu pantalla compartida. No, es que no me deja. Siempre me pasa esto cada vez que doy la charla. Se me daña el computador, Si quieres, Perdón. tú me puedes enviar por el WhatsApp las diapositivas, yo las comparto desde acá. Dame un momento, ahora sí. Ya mismo. Espera. Sí, ya No, quería pero es que no me deja, oiga, yo he intentado y no. Santi, ya Mándamelas voy, por el Santi. WhatsApp. Para que Iba a para dar que un datico, Julie, iba a dar un datico acerca de lo que estabas sí, diciendo sobre la superpoblación, que sí, es un claro tema que que sí. nos lo han metido en la cabeza pues, desde que yo Sí, tengo memoria. En el colegio nos han dicho que estamos ya full, le superpoblados. cabe una persona más porque el planeta Tierra no aguanta. Y entonces por eso Sí, la gente se pone a decir, no, es que el aborto es necesario porque es que yo ya nací, pero yo no quiero que nazca nadie más. Es decir, es un pensamiento sí. egoísta, brutal. Que Pero, para qué vamos. Perdón, sí, Santi, yo enseguida le complemento, Dios te pague. pero ahora, por ejemplo, salió una noticia hace 2 días más o menos, unas estadísticas impresionantes de lo que está pasando en España. Esto no solamente es en España, sino que concretamente lo vi en España, pero es en el mundo entero, que hay un invierno poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Que ya la ya, población está decreciendo, hay sí, mucha claro, muerte, no solamente el coronavirus, para las allá. enfermedades naturales que pues, mantienen al hombre también azotado. Además de eso, los abortos, en especial los abortos, eutanasias, Sí, asesinatos, bueno, tantas cosas, hay mucha mortandad, hay sí, menos natalidad que mortandad. Y además sí, de eso, dicen que en España desde el 2001 al 2021, al año de hoy, al año que estamos viviendo ahora, ha habido un decrecimiento del 40% de la juventud. España está vieja. sí, España está está muy vieja. vieja.
y no se nota el cambio porque ellos están dejando que lleguen muchos inmigrantes que son musulmanes y por eso también Europa se está volviendo musulmana, pero realmente de España hay muy pocos nacimientos. Era eso lo que quería complementar. Y gracias, Santi. No, miren, es tan impresionante que, mire, en China, hace más o menos 40 años, empezaron a ver en China, solo una pareja de esposos, pues una pareja solo puede tener un hijo y debe ser varón. Hace 40 años se vienen abortando, o sea, si yo estoy embarazada de una niña, le practican un aborto a la mamá. En estos momentos hay más de 140.000 hombres solos y se dieron cuenta en China ellos mismos que ya no se pueden matar más las niñas en el vientre. ¿Por qué? Porque resulta que no hay mujeres, porque resulta, hagamos un ejemplo, por mucho que una pareja del mismo sexo tenga relaciones sexuales, no van a poder, no van a poder concebir un hijo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo fue varón y mujer. De hecho, el invierno demográfico en Canadá es tan impresionante que a usted le pagan para que viva allá y vaya y tenga hijos. En estos momentos, Italia también es uno de los países donde hay demasiados adultos y la economía en cuanto a las pensiones de los viejitos está que colapsa porque no hay jóvenes que paguen pensión para que se pueda sostener esa economía, porque es que es así. Fallecen, van naciendo, fallecen, van naciendo, y así es que se sostienen las economías de los países. Bueno, Hay países que están ofreciendo incluso viviendas por un precio realmente muy bajo. O sea, realmente ellos quieren que la gente se vaya a vivir allá por esas ofertas, pero ellos no quieren quitar el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es negocio. Si quieres, sí, porque es Julie, que de si hecho quieres, Julie, son, te comparto las diapositivas de una vez, mientras que vas sí, explicando de bueno, una vez las... Sí. voy en la número, vamos para la número, ¿qué? 10, por favor. Bueno, para que por favor miren la pantallita. De hecho, les cuento que miren, hay 33.000 puntos de McDonald's en el mundo entero y de abortos son 66.000. Eso es un negocio. De hecho, me gustaría mucho que escriban, Santi, si lo pueden ver o usted, o yo se lo envío ahorita y usted, por favor, se los comparte a ellos para que vean un documental que se llama Blood Money. Es un documental donde se desenmascara a los directores de Planet Parenthood, donde hacen una negociación de bebés muertos, porque con los bebés, los tejidos de los bebés muertos, en estos momentos se desenmascaró eso porque se hacen productos para embellecer la piel, se hacen productos para cosméticos anti-envejecimiento. De hecho, hace poco hay un periodista que se llama Rafa Pal, él es español, es experto en nuevo orden mundial y de hecho él explicaba cómo ellos tienen debajo ¿cómo es que se llama este? Ya. Debajo del aeropuerto de Denver, el nuevo orden mundial tiene una ciudad subterránea donde allá más o menos al año en Estados Unidos se pierden 800.000 niños y esos niños son más o menos llevados allá según lo que cuenta Rafa Pal y hacen experimentos con esos niños donde hay canibalismo, etcétera. En esto no se puede profundizar mucho, ¿por qué? Porque pues primero, si uno se adentra bien en lo que es el nuevo orden mundial, primero, usted debe tener pues como un estado espiritual muy avanzado, porque son temas que pesan mucho, que cargan mucho, que preocupan mucho, que entonces a medida de que usted vaya investigando, que ustedes vayan investigando, le pueden ir preguntando pues a Santi que si esta fuente está buena, que si esta fuente no, porque a veces de pronto nos desviamos pues de lo que no es, para que tengamos pues eso claro, ¿cierto? Bueno, entonces resulta
seguimos, volvemos acá. En 1960, Rockefeller crea el Fondo de la Población de las Naciones Unidas para imponer el aborto, ¿cierto? Que la salud sexual y reproductiva, eso es eufemismo, salud sexual y reproductiva. Eso usted le puede poner el nombre como es, control de la natalidad, aborto y punto, porque así es que es. Y resulta que crean la Conferencia de la Población y Desarrollo que se hace cada 10 años para imponer en todos los países las políticas por medio de las leyes, o sea, lo que se va a tratar. Imagínense que en 1974 en Bucarest estaba pues encaminando pues para aprobar la política y Argentina se levantó con otros países de árabes en África, Suramérica y también por supuesto la sede y eso fracasó para Rockefeller. En 1984 también la hicieron en México. En 1994 en Cairo se aprobó en 174 países los derechos reproductivos y la salud sexual, o sea, aprobar el aborto y la promiscuidad sexual, la maternidad segura, la contracepción de emergencia que enseguida lo vamos a ver y no es contracepción, son las famosas pastillas post-day, que no es un método anticonceptivo, es un método abortivo porque tiene una carga tan fuerte de hormonas que el bebé inmediatamente se desprende del útero. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en estos momentos en las pastillas ya no se le pone métodos anticonceptivos, sino métodos interceptivos, donde usted dice, bueno, para usted normal, eufemismo ahí también, donde, bueno, y el SIDA como un medio de controlar la población, ¿cierto? En 1995, la continuación de esta, en la conferencia de Pekín, se aprobaron todas las políticas, pues, para la ideología de género. Enseguida vamos a hablar qué es la ideología de género. La ONU tiene representantes de asociaciones gays y lesbianas en los foros, incluyendo también la Asociación de Pedófilos dentro de la ILHA, que es la International Lesbian as Gay Association. Mire, esto es tan delicado. Qué pena, tú me vas diciendo, tú estás viendo las diapositivas. Sí, claro que sí. Me vas diciendo cuándo cambio, listo. Claro que sí, enseguida que vamos a terminar. Claro. Esta. Resulta que, por ejemplo, en Holanda es uno de los países donde tiene partido político de pedófilos. De hecho, el año antepasado, en el año 2019, uno de los pedófilos más grandes de Holanda venía para acá, para Colombia, a sostener relaciones sexuales con un niño de 11 años. Su permiso pues fue denegado acá en Colombia, gracias a Dios, pero es tan impresionante que allá ya se hizo normal. Entonces, si a este señor le dio la gana en Holanda de coger a un niño y pues abusar de él, es sencillo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque es que eso está aprobado. Con la ideología de género, enseguida les explico algo muy importante, aunque de una vez voy a tocar el tema. Es tan impresionante, así de sencillo. Yo me autopercibo como una persona de 5 años. Y cojo a un niño de 5 años y abuso de él. Entonces, la ley para mí no existe en esos momentos porque es que yo me autopercibo como una persona de 5 años, no como de 37. Eso quiere la ideología de género. Recuerden, Isaías 5:20, hace pasar algo bueno por malo y algo malo por bueno. Eso es lo que nos quieren hacer ver. Bueno, entonces seguimos, perdón. El informe Rockefeller o el informe global del 2000, el 18 de julio de 1999, el presidente Richard Nixon dirigió una comisión encabezada por John Rockefeller III, que señala que la Iglesia Católica es la principal enemiga contra sus estrategias neoclasistas, para su estrategia de la reducción forzada de la población, y dice que la Iglesia educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inefable dignidad de los hombres.
Ellos siempre han visto como la iglesia católica fue la que montó la primera universidad, la que montó el primer hospital. Entonces ellos quieren acaparar todo para que esto no se dé, para que todos tengamos un nuevo pensamiento, inclusive una nueva religión. Mire, si uno se pone en estos momentos a pensar todo lo que tiene que ver con esto, ellos están extremadamente organizados. Por ejemplo, no le dicen, ay, ustedes vieron ese arco iris tan bonito y que había en el cielo. A veces yo les podría decir, bueno, hay un arco iris, no sé si el año pasado ustedes se dieron cuenta que estuvieron como varias imágenes en el cielo, ay, esto tan bonito, esto tan bonito, esto tan bonito. Hay una cosa que se llama Blueprint Project. Esos son como unas pantallas como de alta gama donde ellos incluso pueden hacer imágenes en el cielo para que tú creas lo que ellos quieren que tú creas, como para decirlo así, como un reseteo de la mente para que tú creas que eso es así lo que está pasando. Eso lo hacen con unas antenas que se llaman pues HARPs. Pero bueno, ya no me voy a desviar más pues como del tema, ¿cierto? Resulta que presentaron el informe, Santi, por favor, ya lo puedes pasar. El informe Kissinger, en 1994, el secretario del Estado, el presidente Nixon, elaboró el informe en el cual fue descalificado en 1989, donde él habla del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y su interés. ¿Cuál es el objetivo? Declarar el control de la natalidad inicialmente en 13 países. Les voy a mencionar los 13 países, ¿por qué? Porque son los países